Hemos agradecido, hemos dado al Señor nuestros agradecimientos como iglesia y ahora vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Y cada vez que abrimos la Biblia es Dios que nos va a hablar a cada uno de nosotros. No una persona, como siempre digo, en este caso no yo, sino es Dios a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y estamos viendo una hermosa carta. La carta de Pablo a los tesalonicenses. Y estamos viendo la primera carta. Pablo le escribe 2 cartas a los tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica. Y le escribe 2 cartas. Nosotros estábamos estudiando la primera. Y hemos visto un poquito cómo Dios obró en Pablo, en Silas, ¿sí? Silvano, lo tenemos allí en el versículo 1, y en Timoteo. Y cómo Dios obró en sus vidas y también cómo Dios obró en la vida de los hermanos de Tesalónica. Como Fran oraba recién, Dios tiene el control de todo. Y a Dios no se le escapa nada. Y Ángel nos introducía en ese hermoso versículo 1 que tanto jugo le hemos podido sacar. Y hemos visto cómo Dios obró en estas vidas de estas personas hasta que ellos llegaron allí a Tesalónica y cómo Dios obró en los hermanos de Tesalónica. Y el miércoles pasado hemos estado meditando un poquito en lo agradecido que estaba Pablo para con los hermanos de Tesalónica. Por eso está el versículo 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, decía Pablo en el capítulo 1, en el versículo 2, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado meditando un poquito el miércoles pasado en estos 3 conceptos tan importantes, pero que eran visibles en los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y quedábamos con esa propuesta de que nuestra iglesia sea igual, que haya fe, que haya amor y que haya esperanza. Y eso es lo que la iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de las personas que tienen a Jesús en su corazón, que nuestra iglesia pueda transmitir eso. Y hoy nos toca comenzar a ver el capítulo 2. Y vamos a ver a Pablo ya dejando de dar gracias por los hermanos en Tesalónica, y ahora le va a recordar algo. Por eso yo le puse a esta meditación un recordatorio. Pablo tenía un recordatorio para ellos, que ellos no tenían que olvidarse. Y nosotros hoy en día, como iglesia, tenemos un recordatorio que no nos tenemos que olvidar. ¿Y cuál es ese recordatorio? Dice el capítulo 2, vamos a leer algunos versículos. Empezamos en el 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Y cuál es ese recordatorio que Pablo les quería recordar, valga la redundancia? Lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 1, que dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ese era el recordatorio que Pablo le quería hacer, nuevamente, valga la redundancia, recordar.
Y ¿sabéis una cosa? Nosotros como iglesia no podemos perder de vista esto jamás. Porque dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Las palabras van y vienen. Las palabras humanas van y vienen. El orador, el que le toca tomar la palabra, en este caso yo, puede ser persuasivo o no, puede ser lindo de escuchar o no, pero no importa tanto eso. Si no importa lo que sigue después, el poder de Dios trabajando en el corazón de cada uno. Y lo que sigue después, el Espíritu Santo obrando en cada uno de los corazones. Y Pablo tenía la necesidad de recordarle a lo de Tesalónica eso. Y es importante que podamos pensar en esto. ¿Por qué? Porque Pablo en los primeros 12 versículos del capítulo 2, él le va a recordar cómo fue entregado el Evangelio, cómo fue transmitido las buenas nuevas de Jesús. Y dice allí en el versículo 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo acá estaba contando y decía cómo fue entregado el Evangelio. Y él hace un repaso profundo allí de 3 cosas importantes de su vida y que también son importantes en tu vida y en la mía, como era lo de Tesalónica. Y era en el carácter, y era en el mensaje, y era en el estilo de vida. En el carácter, allí podemos ver estos 4 versículos que leíamos recién, y podemos ver cómo Pablo muestra o cuenta cómo era su carácter. En el versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos el denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y esto nos muestra el carácter de Pablo, y el carácter de Timoteo, y el carácter de Silas. ¿En qué sentido? En que ellos estaban pasando problemas, ellos estaban viviendo cosas, y aún así ellos no callaron. Ellos aún así anunciaban el mensaje de salvación. Hechos, capítulo 16, no pierdan 1 Tesalonicenses porque ahí volvemos. Hechos, capítulo 16. Vamos a ver allí cómo es o cómo era el carácter de Pablo. Dice versículo 16. Aquí encontramos una historia. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros,
daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, a Silvano, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Qué estaban haciendo ellos? Predicando. Estaban hablando, estaban anunciando el Evangelio. Pero ellos que decían: están alborotando la ciudad. Y dice el versículo 21, y enseñaban costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. ¡Wow! Miren las cosas que pasaba Pablo, Silas, las personas que predicaban el Evangelio en ese momento. Y Pablo allí a los de Tesalónica le recuerda esto. Y le dice: y mientras que estaban viviendo y pasaba eso, ¿qué hacía yo? Estábamos llorando allí en la cárcel, estábamos tristes, que le estábamos pasando mal. Miren lo que hacía Pablo y Silas. Versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Miren de qué manera predicaba Pablo y Silas. No solamente anunciaban el Evangelio, no solamente predicaban, sino que ellos mostraban con su vida a Jesucristo. En el medio de la cárcel, o mejor dicho, en el fondo, en la celda más fea, en la celda que ningún preso quería ir, en la de más adentro, era donde estaban ellos. Y allí donde ellos cantaban, allí donde ellos oraban a Dios y los demás presos lo oían. Me llama la atención esta frase de más adentro. No eran como las cárceles donde miramos nosotros películas ahora, una celda al lado de la otra, sino que las celdas eran hacia abajo, por eso de más adentro, eran no solamente hacia atrás, sino hacia abajo. Parece que pasa desapercibido, pero todo lo de arriba venía hacia abajo. Todo lo que hacían los presos de arriba, sus necesidades, bajaban hacia abajo. Así que imagínense en el lugar donde estaba Pablo, que estamos tratando de situarnos un poquito, donde estaba Pablo y Silas. Y no más que no solamente estaban ahí, sino que tenían en los pies un cepo. Tenían sus pies atados, agarrados. Yo me imagino en ese instante, yo estaría llorando, estaría gritando: sáqueme de acá, no sé cómo hacer, estaría tratando de romper el cepo, estaría tratando de hacer muchas cosas, menos de orar y menos de cantar. Pablo y Silas estaban haciendo eso. Miren el carácter de Pablo y Silas, y eso es lo que le permite decir a Pablo lo que va a decir en el versículo 5, allí en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5, versículo 4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios. ¡Wow! Ellos fueron aprobados por Dios. Qué lindo decir: somos aprobados por Dios. No por nuestro propio mérito, porque no lo podemos hacer.
pero sí cuando dejamos trabajar a Dios en nuestra vida, cuando dejamos trabajar al Espíritu Santo. ¿Y cómo trabaja el Espíritu Santo si no abrimos la Biblia, no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia? No puede trabajar porque no tiene insumo. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros abra la Biblia, la palabra de Dios, para que después el Espíritu Santo pueda trabajar en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Ahora, qué lindo cuando vemos el carácter de Pablo, de Silas, y cuando vemos que ellos fueron aprobados por Dios. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, ahí podemos ver que nosotros tenemos la misma responsabilidad, o tenemos que hacer lo mismo que Pablo, Silas, Timoteo hicieron. Dice versículo 14, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición del oyente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Qué lindo cuando utilizamos nuestras palabras como el Señor quiere. Porque es allí donde nuestro carácter se va a ver. Ahora, qué lindo ver el carácter de Pablo, el carácter de Silas. Qué lindo ver cómo ellos fueron aprobados por Dios y cómo nosotros tenemos que presentarnos o buscar presentarnos a Dios como obreros de que no tienen de qué avergonzarse. Pero tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros como lo tenía Pablo, y es llevar un mensaje. Y no es cualquier mensaje, es el mensaje de salvación. Es el mensaje que nos muestra o que nos hace ver que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Pero también ese mismo mensaje nos muestra que en nuestro corazón y en nuestra vida hay pecado. Y ese pecado nos separa de Dios. Ahora, está el amor de Dios y está el pecado en el ser humano. Pero dice la Biblia que Dios muestra su amor. ¿Y cómo lo muestra? Mandando a Cristo Jesús, a su único Hijo, para que muera en la cruz por tus pecados y mis pecados. Ese es el mensaje que cada uno de nosotros tenemos que llevar. Y Pablo lo entendía y lo sabía muy bien. Dice el versículo 5, porque de primera de Tesalonicenses capítulo 2, porque nunca usamos de palabra lisonjera, como bien sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos con vosotros. Pablo afirma los motivos que tenía, motivos puros. Ahora, ¿cuáles eran los motivos que él tenía? Allí lo hemos leído. No trataba de influenciar a su oyente, no era su objetivo influenciar. Hoy en día podemos ver a muchos que dicen que están predicando, pero quieren influenciar a las personas. Dios no quiere eso. Dios quiere que muestres el mensaje o que mostremos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y quién va a influenciar? El Espíritu Santo, no Carlos, no el que está tomando la palabra.
sino el Espíritu Santo. Por eso las palabras lisonjeras no sirven de nada. Pero si quedan algunas dudas, Pablo dice no solamente que no trataba de influenciar a nadie, sino que tampoco pretendían que le den plata por dar mensaje. Dice allí, ni encubrimos avaricia. Es la idea de que Pablo dice, yo no quiero nada, yo tengo mi trabajo. Pablo trabajaba. Él era misionero, pero trabajaba, él hacía tiendas. Y Pablo dice, yo no quiero nada de usted, no quiero dinero. Hoy en día, ¿cuántos piden dinero por abrir la Biblia? Qué doloroso, pero es real. Y Pablo dice, no quiero que me den nada por traer la palabra de Dios. Es una hermosa responsabilidad, pero un hermoso privilegio que yo tengo. Y si aún queda algún motivo más, le voy a dar otro, dice Pablo. No busco la gloria de los hombres, no busco que me alaben. ¡Ay, qué bien que habla Pablo! ¡Qué bien que habla! ¡Qué gran mensaje que dio Ángel! No la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Qué gran ejemplo que es Pablo para cada uno de nosotros. Y él da un mensaje o tiene la responsabilidad de dar un mensaje, pero ¿cómo lo da el mensaje? Con un amor fraterno, un amor allí como una nodriza, con ternura, pero diciendo lo que tiene que decir. Por eso ahí está el versículo 7, el versículo 8, y vemos cómo él da ese mensaje con ternura, da ese mensaje con afecto, porque él amaba a los tesalonicenses. Pero por amor no iba a dejar de exhortarles, no iba a dejar de decirles verdades. Qué maravilloso ver el carácter de Pablo, ver el mensaje que Pablo tenía para dar. Pero todo eso se reflejaba en la vida de Pablo. Por eso tenemos el versículo 10 al 12. Dice, vosotros sois testigos, le dice Pablo a los tesalonicenses, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo mostraba con su vida. Por eso le dice, vosotros sois testigos, ustedes me ven. Ven que lo que yo digo lo vivo. Es un estilo de vida. Por eso, qué lindo es buscar, como leíamos allí en 2 de Timoteo, ser aprobados por Dios, como obrero de que no tienen que avergonzarse. Pero ¿sabe? Alguien más te prueba, alguien más te ve, y es tu hermano. No para juzgar, porque no estamos para juzgar, pero sí cuando nos vemos si nuestra vida dice lo que nuestras palabras dicen. Y yo muchas veces, por más que quiera ocultar cómo es mi vida, tarde o temprano se va a reflejar. Por lo que digo, por lo que hago, por mis actos. Y Pablo decía allí que él tenía una vida santa, que él había sido apartado por Dios y apartado del pecado para Dios. Y no solamente tenía una vida santa, sino tenía una vida justa. Es decir, que él era una persona recta en su carácter, como vimos, en sus actos, como vimos los primeros 12 versículos. Pero también irreprensible, es decir,
que no tenían de dónde agarrarlo a Pablo por más que querían buscarle a ver cómo lo vamos a hacer caer. No tenían. Y nosotros tenemos que buscar una vida así, para agradar primero y principal a Dios. Pero para cuando mi hermano me ven, digan, mirá, cómo trata de parecerse a Jesús. No para buscar nuestra propia gloria, pero sí para que puedan ver a Jesucristo reflejado en nuestra vida. Y también así mostrar el mensaje, no solamente con palabra, sino con acto. Un recordatorio. ¿Cómo fue entregado el Evangelio? Ahora, del versículo 13 al 16, vamos a ver cómo fue recibido el Evangelio. Porque recién nos posicionábamos y mirábamos a Pablo, a Silas, a Timoteo, y veíamos cómo ellos entregaron el Evangelio. Ahora, ¿cómo lo recibieron los de Tesalónica? Dice versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, versículo 14, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Hasta ahí nomás. Pero podemos ver cómo allí fue recibido el Evangelio. Pablo no solamente hace un repaso de cómo fue entregado el Evangelio, sino cómo fue recibido por ellos. ¿Cómo fue recibido? Allí recién lo leíamos. Lo primero, oyeron la palabra de Dios, escucharon a Dios, prestaron atención a lo que Dios tenía para su vida. Por eso, cuando se expone la palabra, en nuestra vida tiene que estar, o en nuestro pensamiento tiene que estar una pregunta, es, ¿me está hablando Carlos o me está hablando Dios? Qué lindo es que nos hagamos cada día esas preguntas, cada vez que abramos la Biblia, no importa quién. Porque cada vez que abrimos la Biblia es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Y ellos entendían eso, ellos sabían que no era Pablo el que hablaba, era Dios a través de Pablo. Por eso escucharon la palabra de Dios y por eso hicieron lo que sigue, y es que la recibieron. Ellos recibieron la palabra de Dios. ¿Y este recibir qué significa? Aceptar. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios, pero hacemos así? Cerramos la Biblia y la escuchamos nada más, pero no la aceptamos. Porque no nos gusta, porque no nos parece, porque no compartimos, por un montón de cosas. Pero no alcanza con escuchar, sino tenemos que recibir, y ese recibir es aceptar. Y muchas veces la palabra nos confronta y no nos va a gustar. Pero es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Qué lindo que podamos oírla, podamos aceptarla. Por eso en el versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores. ¿De qué? De las iglesias de Dios. Imitadores de Dios. Y por último podemos ver que ellos dejaron que la palabra de Dios actúe en su vida. La escucharon, la aceptaron y dejaron que la palabra de Dios actúe en su vida. Allí lo encontramos en el versículo 14. 13 al final, la cual actúa en vosotros. Tenemos que dejar actuar la palabra de Dios. Y si hacemos esto, y con este versículo terminamos, vamos a andar, como dice el versículo 12,
y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Subrayen esa frasecita. Anduvieseis como es digno de Dios. Y ese andar es vivir. Que vivieran como es digno de Dios. Ahora, pregunta, que me la hacía y te la hago. ¿Estamos viviendo como es digno de Dios? Pregunta que me la hacía para mí. Es un trabajo de día a día. Que podamos vivir como es digno de Dios. Ahora, yo no sé si todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Todo lo que hemos dicho en esta noche no te va a servir o no lo vas a poder poner en práctica si no tenés a Jesús en tu corazón. Porque la Biblia me dice que por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, no podemos hacer nada, no podemos agradar a Dios. Porque la Biblia me dice que en mi corazón hay pecado. Y entonces no puedo ni siquiera acercarme a Dios. Dice, por cuanto todo pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso si vos no tenés a Jesús en tu corazón y estás en esta noche aquí, lo primero que tenés que hacer es entender el mensaje de salvación. Lo que Pablo le estaba contando a estos hermanos es lo que ellos ya habían recibido, ya habían entendido. Y el mensaje es que si vos en tu corazón hay pecado, hay una necesidad de Dios. Y Dios es amor. Y Dios te ama. Y conoce cuál es tu necesidad. Y por eso dice Juan, conocidísimo el pasaje, pero lo vamos a leer para que nos quede en claro, de la manera que Dios nos ama y que conoce nuestra necesidad y que conoce que el pecado nos separa de Dios. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vamos a cambiarle una palabrita a ese versículo. Cada uno de nosotros saquemos mundo y pongamos nuestros nombres. Porque de tal manera amó Dios a Carlos, que ha dado a su Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree, para que Carlos no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, pregunta, ¿qué vas a hacer de Jesús? Si Jesús murió en esa cruz por tus pecados y por mis pecados, pero Dios nos ama de tal manera y es un Dios tan amoroso que no obliga a nadie a hacer nada. Ahora, la Biblia me dice que vos y yo tenemos que tomar una decisión. Yo ya la he tomado. Ahora, la decisión más importante de tu vida es aceptar a Jesús como tu Salvador. Y decirle, Jesús, acá estoy. Reconozco que soy un pecador, que en mi corazón hay pecado. Pero quiero que vos, Jesús, me limpies. Quiero ser un hijo tuyo. Palabras sencillas, como te salga. Pero lo tenés que hacer. Y ¿sabes una cosa? Jesús tiene el poder de limpiar tu corazón.
y tiene el poder de abrir las puertas del cielo, para que ya ese versículo cuando dice, por cuanto todos pecaron, está instituido la gloria de Dios, ya para mí no tiene vigencia. ¿Por qué? Porque tengo a Jesús en mi corazón y ya no estoy más destituido, sino que soy un hijo de Dios, que me espera la eternidad junto a Él. ¿Por qué? ¿Porque me lo merezco? ¿Porque hice algo? No. Por solo aceptar a Jesús como mi Salvador. Que en esta noche ninguno salga por esa puerta sin haber entendido, sin haber comprendido y sin haber aceptado a Jesús como su Salvador. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro Cristo.